Hola compañera, buenos días. Hola, buenos días, maestra. Como podrás ver, solo estamos las dos conectadas, entonces vamos a esperar unos minutos más a que llegue el resto de los chicos. De todas formas, vamos a empezar con las exposiciones que quedaron pendientes de los signos de puntuación, ¿sale? Ok, De todas perfecto. formas, ya descargué tus dos documentos que mandaste por si tus diapositivas y el otro más por si lo usas. Ok, sí, solo de hecho mandé lo de las diapositivas, es lo de la clase y la otra era mi tarea de las actividades. Ah, ok. Sí, va. Gracias. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Ahorita empezamos, nada más que se junten más Sí. compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me pueden indicar si alguien de los que está conectado saltó de exposición la vez pasada? Yo, profesora, no Este, pude estar en clase. ok, entonces veme mandando por favor tu documento para que yo lo pueda proyectar, Ok. ¿vale? Mándalo por favor al grupo de WhatsApp. Buenos días, profesora. ¿Ya pasó lista? No, todavía no. Pues había tres. Gracias. Entonces, Gracias. sí. ¿Cómo va, compañera, el documento? ¿Ya me lo mandaste? ¿Alguien de los que acaba de ingresar le faltó realizar su exposición la vez pasada? Sí, profe, a mí. ¿Ya me mandaste tu documento? Sí, se lo mandé la semana pasada. ¿Me lo podrías volver a mandar, por favor? Sí, claro. Bye. Porfa. Para que ya empecemos, porque
Siempre entran muy tarde la mayoría y empezamos muy tarde la clase justo por eso. Entonces son 8:15 y de aquí a que me mandan las cosas, pues hace más tarde. Procuren, bueno, ya no vamos a tener otra vez este tipo de actividades, pero cuando tengan que mandarme algo, envíenmelo a tiempo, un día antes o algo así para que no perdamos tiempo en eso. De hecho, ya se los había indicado en la clase pasada. Profesora, ¿Mande? soy Alexis. ¿Qué pasó? Un favor, un enorme favor. Estoy en guardia y a las 9 me tengo que ir a un traslado. Entonces no sé si me permito desconectarme a las 9. Sí, está bien. Nada más, por favor, después revisas el video para que veas cuáles son las tareas pendientes. Sí, profesora, le ¿Vale? agradezco. Sí, de que Gracias. Sí. Ah, bueno. ¿qué pasa con los chicos que van a exponer y sus exposiciones, por favor? Yo espero, ¿verdad? A que Sí, sí, expongan. hay que esperar a que terminemos ese tema para comenzar con el siguiente, por favor. Le envié el documento por PowerPoint o si gusta también por Drive por el enlace. Ok. ¿Qué tema es? En puntos suspensivos. Bueno, Profesora, yo no pude preparar mi exposición. Una disculpa. ¿quién me habla? Karina. Ok. Suspensivos, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, profe. Ok. Entonces vamos contigo, ¿va? Recuerden que la dinámica es hacer una pregunta obligatoria, siempre y cuando pues sigan bajo la idea de que esta debe ser verdaderamente una duda. No hay que preguntar por preguntar, como nos había pasado en las clases pasadas, por favor. Entonces, en un momento les voy a compartir la pantalla. No quiere abrir tu presentación.
Dime un momentito, no sé por qué está tardando tanto en cargar la presentación de su compañero. Bueno, mientras, en lo que eso sucede, vamos a hacer algunas preguntas para la parte de la participación. Se está tardando demasiado. Bueno, entonces, conforme lo que escogieron sus compañeros, vamos con dos reglas que nos sirven para identificar cuáles son los usos de los dos puntos o ejemplos de cuáles son los usos de los dos puntos. Por ejemplo, cuando se quiere poner una cita textual, o lo que dijo alguien, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz dijo, hombres tan necios. Esa es una, muy bien. Y la segunda es cuando se quieren enumerar, anunciar enumeradas cosas seguidamente. Por ejemplo, lo que nosotros hoy vamos a necesitar es 2 puntos, cámara, celular, lápiz y cuaderno. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la función del punto y seguido? Que la idea que se estaba expresando sigue en otro enunciado, pero en el mismo renglón, pero es la misma. De los errores más frecuentes que nos expuso su compañera, exponiendo el tema de de los errores más frecuentes en cuanto a los signos de puntuación, ¿cuáles creen de los que suelen realizar ustedes, cuáles fueron los que notaron? ¿Sí me explico? Sí. Los demás no están, no me oyen o algo así. Yo no le entendí lo que dijo lo último. De los errores más frecuentes que expuso su compañera en cuanto al uso de los signos de puntuación, ¿cuáles notaron que en algún momento han realizado ustedes? Bueno, yo por ejemplo... Perdón que los interrumpa. ¿Por qué Miguel está compartiendo su pantalla? Compañero. Ok. Listo. Ajá, compañera, perdón que te interrumpiera. Ok, bueno, yo siento que los signos que menos, bueno, que más me fallan al usar es el punto y seguido y punto y aparte. Ok, ¿y qué aprendiste al respecto? Pues le soy sincera, profesora, este tema siempre me ha costado mucho trabajo comprender en ese aspecto, en el de los puntos. Quizás las comas, sí, pero el punto y seguido, punto y aparte, sí como que no logro ubicar bien. Clara Karina Díaz. Bueno, entonces ya tengo abierta la presentación de su compañero. Les voy a compartir entonces. No sé por qué me ha costado tanto abrir su presentación, Alex. Rayos, quizás. No, ni está tan pesado. No sé qué pasa, pero bueno, ya aquí está. Entonces las voy a empezar a compartir. Tú me vas diciendo cuándo pasarlo, ¿va? Va. Ustedes me dicen cuando ya puedan ver la presentación. ¿Ya? Listo. Ya.
Vas, compañero. Ok. Los elementos suspensivos van encaminados mucho a los signos de puntuación. Bueno, signos que van encaminados a los signos de puntuación. Están formados por 3 puntos, solamente por 3 puntos. No tienen que ser más de 3 ni menos. Así que sus principales usos son el formar suspenso. Siguiente, por favor. Ok, los puntos suspensivos indican que una frase queda completamente incompleta. Su sentido es completamente inconcluso y, por ejemplo, es no sé si ir o si no ir. Es como quedar en duda. Siguiente, por favor. Otro punto que abordan estos signos de puntuación se usan para crear miedo, algún suspenso o algo inesperado. Por ejemplo, fue todo muy violento, estuvo desagradable. No quiero seguir hablando de ello. O sea, literal, no quiere mm, entrar más a detalles para crear una especie de suspenso en esta parte. Siguiente, por favor. Ok. También se utiliza para omitir algo que es obvio, simplemente no lo quiere decir porque es algo que, que ya se puede entender por sí solo. Más vale pájaro en mano, así que dámelo ahora mismo. Si se dan cuenta, en los 3 puntos que hay después de la oración, ¿no? Del dicho, hay una coma. También se puede utilizar en estas partes. Se pueden combinar signos de puntuación como es la coma y los punto y coma. Mm, Solamente esos me parece. Siguiente, por Perdón. favor. Sí. Ya. Otro uso que se le da es para omitir palabras antisonantes o groserías, ya que pues simplemente no las quieren decir, ya que puede ser un texto casi formal o un texto para, inclusive para niños, pero no tanto eso. Ya que hay un ejemplo, pero no lo quiero decir. Siguiente, por favor. Bueno, deja que lo lean tus compañeros. Sí, por favor. ¿Listo? Sí. Y bueno, por último se utilizan para finalizar enumeraciones que no están completas. Por ejemplo, pueden hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, oír música, etcétera. O sea, puedes hacer una lista, pero ya no lo puedes continuar porque puede ser una lista muy avanzada o grande o ya conocida. Entonces, se utilizan estos 3 puntos y como vemos otra vez, se pone una coma para combinar con lo que es, etcétera. Y ya dejando lo suspensivo. Y bueno, eso sería todo y serían los usos de los puntos suspensivos o elementos suspensivos. Y esas son las referencias de donde lo saqué. Ok. ¿Y tu actividad? Pregunta. Ok, mi actividad va a ser que elaboren una breve historia, pero obviamente tiene que tener estas partes, estas 5 referencias, bueno, 5 características de los 3 puntos. Ok. Entonces, haciendo un paréntesis, muchas gracias. Sí. Tenemos pendiente efectivamente la actividad de guión largo. En la exposición de guión corto, la compañera manejó, creo que las diferencias, entonces nos falta la actividad de guión largo. Esa sería nuestra actividad 13 y la 14 sería la que Ale nos deja el día de hoy, que sería la elaboración del texto. Ok, bueno, entonces vamos con las preguntas, por favor. Profesora, disculpe, ¿y cuál sería la actividad 13? O sea, la 14 es la de Alex, la de hacer un... Sí, bueno, la compañera se las va a mandar al rato, porque ayer me mandó un mensaje y me dijo que no les había mandado la actividad, entonces pues no había forma de que ustedes la hicieran. Y como me la mandó ella el día de ayer y a mí no me gusta dejarles tarea de un día para otro, por eso la guardé para dejárselas hoy. Pero la compañera se las va a mandar. Y ya si no se las manda, pues de todas formas ella ya me la había mandado y ya yo se las reenvío a ustedes. ¿Sí? Sí. Ok, va. Entonces sus preguntas, por favor. ¿Nadie? Pues me quedó claro todo. Marta, ¿te quedó claro absolutamente todo? Sí, profe.
Ok. Nada más sale como retroalimentación para mejorar tu exposición. Utilizaste la cantidad de texto adecuada, pero creo que pudiste haber puesto algunas imágenes más o yo sé que nos gustan mucho los colores oscuros, pero en cuestión de las presentaciones hay que procurar que estas sean un poco más contrastantes para que resulten no tan monótonas a la vista del que está presenciando nuestra exposición, ¿sale? Solamente eso. Ok, profesora, gracias. Y bueno, ¿podrías enumerar de forma rápida y muy concisa cuáles son los usos más frecuentes de los 3 puntos? Los usos más frecuentes de los 3 puntos. ¿Mande? Ajá, tengo que hacerlo de indicar la frase, una frase incompleta. No, le pregunto a su compañero, perdón, no especifiqué, a su compañero, pero necesito evaluarlo y parte de la evaluación de la exposición es la resolución de dudas. Entonces, pues ya que no le preguntan a ustedes. Ok, ¿Listo? bueno, las frases incompletas Ajá. serían las que ocupan para omitir groserías, para crear suspenso y para dejar igual frases que no quieren terminar porque son obvias. Y así como una lista que puede continuar y continuar, pero la quieren emitir porque como dije es muy larga, que viene siendo la última. Ok. Gracias. Ya no falta nadie más de exposición, de los que estén aquí, porque pues los que no están, pues ya no estuvieron, lo siento mucho. Entonces, ¿alguien de los que está aquí falta de exponer? ¿No? Bueno. Vamos a ir entonces. Sí, pero yo falto. Entonces, ¿qué prosigue? Compañero. Falto yo, de exponer. Sí, ya sé, pero entonces sí prosigue. Ahorita les presento mi... Mándamela por WhatsApp. Llevo 2 clases diciéndoles que me manden sus diapositivas. Pero yo Dos. se los puedo compartir. Ok. Entonces ya, por favor, comenzamos con tu exposición. ¿Qué tema te tocó? Coma. Ok. Nada más un paréntesis en lo que comparte compañero Alexis. Nada más veo la actividad de los 2 puntos y la de errores frecuentes en la tarea que me mandaste. Voy, profe. Espéreme. Es que lo hice en la libreta y mandé las de actividades signos de puntuación. Ajá, ¿qué es la de errores frecuentes? Ajá, la de errores frecuentes, la de actividad de punto y seguido, y punto y aparte. Lo de la Cenicienta, esa fue la actividad. Ok. Ajá. Después de ahí sigue la actividad de 2 puntos del compañero Camarena. Y luego seguía la de guión largo, o bueno, ve que yo de hecho, yo fui el que le mandé el mensaje. Sí. Ajá, porque es que el tema era mío guión corto, y creo que hubo una confusión con mi compañero. Sí, pero ¿no? ya lo aclaré. Ajá, entonces ve que yo le había mandado la imagen de la actividad, que nada más era como que la separación de sílabas utilizando el guión corto. Y ya. Ok, gracias. ¿Ya logran ver mi pantalla? Ya lo vi. Ya, disculpa, ya vi toda la... Ok, buenos días compañeros, a mí me tocó exponer coma. No se ve la pantalla, compañero. ¿No se ve? No.
¿Nada? ¿Ya lo logran ver? No. Hace rato que tenías tu WhatsApp abierto desde ella, pero ya. Ajá, ya iba. ¿Ya lo ven? Ya. Ok. Sí, ya se ve. ¿Lo siguen viendo? Sí. Sí. Bueno, ya, ahora sí comienzo. Bueno, a mí me tocó presentar coma. Mi nombre es Miguel Alvarado acá. Más que todo, buenos días. Buenos días. Bueno, la coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en todas clases de texto. Las reglas para este uso son las siguientes. Se utilizan la coma, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que, por ejemplo, me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. Para separar elementos accidentales en la oración, es decir, aquellos que equivalen a una explicación, en este caso, cumple una función semejante a la de la paréntesis. Y por ello, esta clase de comas se llama parentéticas, como ocurre en el siguiente ejemplo que le voy a presentar. Por ejemplo, la vi llegar más bella que nunca a la casa de sus padres. Puedes invitarme si quieres. Perla, por favor, dile que se apure. No, Héctor, no es así. ¿Por qué insistir, Manuel? Bueno, aquí, para separar los vocativos, es decir, las palabras que se usan para llamar la atención de un interlocutor, pueden ser estos nombres propios o apodos sustantivos originados, los cuales pueden estar al principio, en medio o al final, en una oración, como los siguientes ejemplos que les mostré. Antes de las oraciones, introducciones por expresiones como si, o aunque, a otras semejantes. Y, bueno, ya les mostré, por ejemplo, aquí tengo un artículo. No, bueno, no es tanto un artículo, sino que es una imagen. ¿Ustedes qué observan en esta imagen? Bueno, en este titular. Bueno, más que todo está en el título. Pablo Alborán reina en la música española. Ok, en este titular no es del todo incorrecto gramaticalmente, pero si se cambia por completo en el sentido de la frase, por ejemplo, con coma, Pablo Alborán lo están reinando como la reina de la música. Como la reina de la música española. Lo que se hace es coronar a este cantante malagüeño como si de una reina de belleza se tratara. Es decir, que tendríamos que el vocativo Pablo Alborán, que se ve acá, y seguidamente de un sustantivo femenino que se califica reina. Ahora, pongamos este título sin coma. Pablo Alborán, reina en la música española. El cantante sería el sujeto de la oración, el que le sigue el verbo reinar, que va acompañado a su vez por completo en la música española. Y pues aquí tengo mi actividad, que bueno, vendría siendo esto. Bueno, y eso es todo. Ok. Vamos con las preguntas, por favor, anoten o registren si quieren que la actividad 15 sería la actividad sobre comas. Ok, vamos con las preguntas, por favor. ¿Y cuál es la actividad 15, profesora? La de comas, Sí, pero ¿cuál es? la que él nos mostró en su diapositiva. Los mando por WhatsApp. Ok, gracias. ¿Por qué cuando se pone una coma y se da lectura al texto se tiene que dar una pausa? Porque, digamos, estás mencionando, digamos, un objeto o a una persona.
Por ejemplo, como los ejemplos que les di. Por ejemplo, estás mencionando, digamos, unas de las características de una persona. Por ejemplo, me gustan sus ojos, sus hombros, su cabello. O sea que siempre que menciono las características de una persona, tengo que hacer detenerme. En cierta parte. Ah, bueno. ¿Quedó claro? Pues no mucho, pero... Bueno, pues es básicamente porque esa es la función de la coma. Y cuando nosotros le damos la lectura, pues tiene que llevar justamente esa intención, porque por algo está escrita en el texto. ¿Vale? Sí. Vamos con alguna otra duda, por favor. La verdad es que este es el tema, uno de los temas más amplios y lleva muchísimas reglas el uso de la coma. Entonces, creo que el compañero nada más mencionó las más generales. Entonces, aquí sí cabría lugar a dudas para las dudas. Usted sí nos podría apoyar con una explicación más amplia porque sí fue muy breve y no le entendí yo también muy bien. Sí, de hecho estoy pensando en prepararles alguna clase del tema de coma. ¿Están de acuerdo? Ok, lo haríamos de forma muy breve, nada más, como los casos que hemos estado viendo, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, la estructura del enunciado, pues lo vimos de forma muy general y no nos profundizamos demasiado, pues porque realmente no es tanto el objetivo, ¿no? Entonces les voy a preparar una presentación del uso de la coma. ¿Por qué específicamente de este? Pues porque es uno de los que menos se emplea correctamente. Hay muchos errores con el uso de la coma, muchísimos. Entonces sí me parecería importante que revisáramos este punto. Entonces, para contestar lo que me decía Adrián, pues sí, vamos a preparar una presentación para el uso de la coma, ¿va? Gracias. Ok, entonces si no hay más dudas. Pues yo tendría una, retomando el tema de los puntos suspensivos, porque aquí se utilizaría coma. Cuando se utilizan 3 puntos suspensivos, ¿por qué se llega a utilizar coma? Esto puede contestarlo cualquiera de los dos que expuso justamente esos temas. Pues los puntos suspensivos básicamente te lo quiere dejar en suspenso, pero a la vez también es separar una idea. ¿Sí me explico? Es más separar una idea y bueno, ya no quieres seguir hablando de lo mismo y ya cambias la idea por otra y ya continúas con tu texto normal. Así es. ¿Sí? Bueno, entonces terminamos con el tema de, bueno, nada más nos faltaría revisar la coma, que se los voy a dar la próxima sesión. Y vamos con cambiando de tema, ya vamos con la presentación de su compañera Alejandra. Aquí, por favor, preparen todas sus dudas. Ella es una persona muy preparada para el tema, estudió precisamente la carrera que mejor podría revisar este tema, ¿sale? Entonces, dado que ella es licenciada en Derecho, pues nos va a apoyar con este tema para que quede mucho más claro. Entonces aquí no les voy a validar que no tengan dudas, por favor. Se está abriendo, ¿eh? Sí, gracias. ¿Puedo decir algo para iniciar? Sí, claro. Si quieres empezar, ya puedes empezar. Ah, ok, gracias. Bueno, antes que nada, sí me gustaría que las personas que puedan activar su cámara lo hagan, pues para saber que realmente le están prestando atención, ¿verdad? Y en segundo lugar, en el transcurso de la exposición que daré o de la clase, realizaré algunas preguntas. Puedo ver las personas que están conectadas
Y luego entonces, si me están realmente prestando la atención, pues pueden contestar mis preguntas, van a ser fortuitas. Sé que está conectada Margarita, Clara, Alexis, Alejandro, Miguel, Adrián y Marta. Y entonces voy a realizar algunas preguntas durante la exposición. Normalmente yo doy la clase claramente, pero sin embargo, obviamente que sé que a veces surgen dudas, porque como yo no soy un compañero, no son abogados, y si tienen alguna duda, yo pregunto, ¿tienen alguna duda? Y entonces en ese momento ustedes me pueden preguntar para que no nos estemos interrumpiendo, por favor, y yo termino mi idea. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Chicos, ¿tienen dudas? No, ninguno. Ok. Por ahorita no, compañera, pero bueno, yo sí hago el comentario que he hecho en las anteriores clases. Yo estoy en movimiento, no siempre, si activo mi cámara, pues no siempre me vas a ver porque me agacho, me levanto, estoy en unas actividades, pero sí te estoy poniendo atención. Entonces, sí, claro que sí, sin problema. Yo te digo que de por sí voy a preguntar, entonces exacto, obviamente si están poniendo atención, pues van a contestar. exactamente, es a lo que iba, pero pues, si gustas, las preguntas te las puedo responder sin problema. Muchas gracias. Ustedes me avisan cuando ya puedan ver la presentación. Sí, todavía no sé. ¿Listo? Listo. Bueno, la exposición que voy a dar va a ser acerca de los fundamentos jurídicos de la intervención social. Este tema es demasiado importante porque a lo largo de la carrera, esta carrera que he tomado, me he dado Compañera, cuenta... perdóname que te interrumpa. ¿Sabes qué pasa? Que como todos tienen activados los micrófonos, casi no te escuchas. Entonces, no, sí, que los desactiven y ya si hay una pregunta que lo pueden activar. Justamente eso te voy a decir. ¿Listo? Bueno, Ok. muchas gracias. Sí, bien. Bueno, el tema que a mí me tocó exponer realmente es un tema bastante importante porque, como les comentaba, a lo largo de la carrera que llevo, he llevado materias de quinto, materias de séptimo, materias de noveno, y desafortunadamente en este tiempo que he llevado esas materias, ninguna de las materias que he impartido precisamente han tratado de explicar este tema, y las personas quizás saben hacer una pericial, quizás saben llegar a un lugar de los hechos, pero desafortunadamente lo que no saben es qué momento interviene el perito, por qué interviene el perito, cómo es que interviene el perito, y un poco de derecho. Es necesario saber un poco de derecho en esta carrera porque la carrera en específico se puede enfocar un área penal. No es necesariamente un área penal, pero también no es que a fuerzas tengan que peritar en algo penal, porque también pueden peritar, por ejemplo, en cuestiones familiares, en cuestiones civiles, como por ejemplo un dictamen en grafoscopía lo pueden hacer en el área mercantil, o un dictamen en psicología criminal lo pueden hacer en el área familiar. Pero normalmente esta licenciatura que estamos estudiando se basa precisamente en la cuestión penal. Entonces, toda mi exposición va a ser enfocada precisamente al ámbito penal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, insisto, cada vez que yo termino, digamos, un modulito o una etapa, les pregunto si tienen alguna duda. Entonces, lo primero que quiero que nos quede claro es que las periciales no únicamente se utilizan en la etapa penal, sino también en la materia penal, sino en diversas materias como familiar, mercantil y civil. ¿Ok? Posteriormente, quiero manifestar que necesitamos saber primero de dónde surge la prueba pericial o qué es la prueba pericial. En todas mis diapositivas uso las sílabas CNPP, que significa Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese en todo momento va a ser mi fundamento para la exposición que yo estoy realizando. Vamos a intenciones. Una cosa es fundamentar y otra cosa es motivar. Cuando yo digo que voy a fundamentar, es que voy a decir de dónde saqué esa idea, es decir, el precepto legal. Por ejemplo, voy a fundamentarlo en la Constitución, voy a fundamentarlo en una ley, voy a fundamentarlo en una norma. Cuando yo digo que voy a motivar, es que yo voy a decir por qué estoy diciendo que eso es aplicable. Por ejemplo, de repente yo veo que el novio de mi vecina está con otra persona.
Luego entonces, lo que yo hago es venir con mi vecina a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que tu novio estaba con otra persona. Entonces, que ella como es muy celosa, va con el novio y le dice, oye, me dijeron, Alejandra me dijo que estabas con otra vecina engañándome. Entonces, la fundamentación aquí sería Alejandra, es decir, ¿de dónde sacó ese dato? Y la motivación sería, me dijo que me estabas engañando porque estabas muy cerca de ella, porque te vio tomándole la mano o porque te vio besándola. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia entre una fundamentación y una motivación. Aquí tenemos precisamente la fundamentación, es decir, toda mi fundamentación de esta exposición está basada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla precisamente de la prueba pericial. No sé si la puedo proyectar porque no se ve o soy yo que no la veo. No sé si ustedes la ven, compañeros. ¿Ahí? ¿Ustedes la ven, compañeros? Sí, ahí donde dice prueba pericial, artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, gracias. La prueba pericial está basada en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos manifiesta que la prueba pericial se va a realizar en las personas, en los hechos, en los objetos de circunstancias relevantes y se va a hacer mediante un examen. ¿Para qué nos sirve una prueba pericial? Para convencer a través de conocimientos periciales de que eso es cierto, de que eso es verdad, de que eso sucedió, de que los hechos fueron así. Nosotros podemos peritar, ya sea en un arte, en una ciencia, en una técnica o en algún oficio. Y vamos a tener mucho cuidado en esto porque más adelante vamos a ver que no nada más una persona con título puede peritar. Necesito que por favor, Miguel, si puede prender su micrófono y me diga, Miguel, ¿estás ahí? Sí. Gracias. Miguel, quiero que me diga, por favor, si una persona, ¿qué significa la palabra perito? Perito, pues Ajá. es investigar, o sea, es el que se encarga de investigar. No. A ver, otra persona, no sé, Alexis. Voy. Pues yo la tengo con la idea de que pues se trata, es de una persona que tiene como tal, ¿cómo te puedo decir? Un experto. Es un experto en determinar algún tipo de materia, algún tipo de ciencia o algo. Efectivamente. Porque le está dando como que la fe. Okay. Efectivamente, muchas gracias. Fíjense nada más la importancia de saber lo que hacemos. Ustedes van en sexto y no saben ni siquiera qué es un perito y están estudiando criminalística. Entonces, si ustedes llegan a alguna etapa en donde tengan una intervención y no saben qué es perito, desde ahí van a desacreditarlos completamente. Entonces, un perito es un experto y un experto no necesita tener un título profesional, porque un experto puede ser un experto en una técnica de algo, en un área de algo o en un oficio de algo. Por ejemplo, un cerrajero puede ser un experto porque lleva 20 años de cerrajero. Entonces, no por el hecho de que no tenga un título, no quiere decir que no sea un perito. ¿Ah? Claro, más adelante vamos a ver qué se necesita para poder peritar. Eso es importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces a lo que dices, quiere decir que cualquier persona que, por ejemplo, de un oficio, así como dices, un cerrajero, por tener años de experiencia ya es un perito. Claro que sí, es un experto. ¿Qué le da la experticia? Los años de experiencia. Claro, tenemos que fundamentar y motivar precisamente por qué sabe o por qué es un perito. Puede venir una persona y decir, oye, yo, por ejemplo, en el caso en particular de su servidora, tengo 10 años litigando. Eso no quiere decir que es un experto, porque tengo 10 años litigando. Pero en este caso tengo 10 años litigando, pero bueno, he llevado tantas audiencias, he ganado tantos asuntos, entonces en eso se basa mi experticia. ¿Me explico? Sí, hay muchas personas, por ejemplo, que pueden llevar 1000 años haciendo algo, pero realmente no lo saben hacer.
En eso no se basa realmente la experticia, sino en que tú tienes que acreditar que esa experticia realmente es la suficiente para poder intervenir en ese asunto. Y en un momento más les voy a proyectar un video precisamente de un juicio oral que tuve de homicidio, en donde la perito decía que ella estuvo en una clínica, era una perito que es química industrial, así es, tal cual química industrial, y ella decía que estuvo 4 meses en una clínica tomando muestras de sangre y que por eso ella ya se creía experta para poder realizar esas pruebas de química de sangre, cuando ella era una química industrial. Eso no le da la experticia, porque ahorita, insisto, vamos a ver qué se requiere para que no nada más tenga la experticia, sino un papel, no un título a fuerzas, pero algo que diga que yo sé de esa materia. ¿Estamos de acuerdo? Paréntesis nada más, ¿quién acaba de hacer su pregunta, por favor? Dígame el nombre. Karina. Ok, gracias. Continuamos, Yo- compañera, ¿quieres que le pase? Sí, por favor. Yo ya no veo la pantalla de la compañera Alejandra. ¿Cómo? ¿Ya? No se ve la pantalla de la compañera Alejandra, está la de Criminalística 6S. Pues es que es la mía. Ujú. Y yo estoy proyectando las diapositivas de la compañera. Bueno, no la puedo ver. ¿Los demás pueden ver las diapositivas? Sí, Pues yo sí. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Ya otra vez activo. Ok, está Ok. bien. Ahora, como les decía hace un momento, necesitamos ciertos requisitos para que podamos peritar. Esos requisitos vienen contemplados en el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los requisitos principales, dice el artículo 369, es que debes de poseer oficial en la materia que vas a peritar. Pero, ojo, el artículo dice que siempre y cuando exista ese título o que esa profesión o arte esté reglamentada. Es decir, como les decía en el caso de un cerrajero, ¿ustedes creen que exista un título profesional que diga se tituló de cerrajero? No. No. Efectivamente, no existe un título en donde diga que se tituló de cerrajero. Y como no existe un título, nosotros necesitamos acreditar esa idoneidad, y necesitamos acreditar que esa persona tiene tantos años de experiencia, que lleva abriendo tantas puertas, que tiene muchos clientes, que nunca se ha quejado de él, y eso es acreditar a esa persona como experto en esa materia. Su servidora, lo que pasó con su servidora fue exactamente eso. Yo tengo una licenciatura en Derecho, primero cursé una licenciatura en Ciencias Penales, después cursé una licenciatura en Derecho. Toda mi vida perité, toda mi vida hice exámenes en criminalística, en dactiloscopía, en grafoscopía. Sin embargo, cuando entró este nuevo sistema, ¿qué sucedió? Que al momento de subirme a audiencia, a juicio oral y acreditarme, me preguntaban, ¿tú de qué eres licenciada? Y yo decía, en Ciencias Penales. Y las Ciencias Penales, como sabemos, abarca la criminalística y la criminología. Pero existe una licenciatura de criminalística reglamentada en la SEP, como la que estamos estudiando, que es criminalística y ciencias penales. Luego entonces empezó a haber ahí cierto problema, porque como sí estaba reglamentada la licenciatura en criminalística, yo necesitaba presentar el título que dijera licenciada en criminalística. Y es por eso que me metí a estudiar esta licenciatura, para poder presentar mi papelito que diga que soy licenciada en criminalística y con ello poder peritar. Entonces, mucho cuidado en esto porque, insisto, ahorita que les ponga el video, vamos a ver cómo mi video es insisto, de un asunto de homicidio, fue en Tlaxcala, el asunto fue absolutorio, y esta persona que peritó es una persona que tiene un título de química industrial, y ella realizó una pericial de muestras de sangre de ADN. Entonces no tenía que ver nada una cosa con la otra. ¿Sale? El siguiente, por favor. Bien. Aquí, como estamos viendo en la pantalla, hay una imagen bueno, viéndolo de frente yo a mi izquierda,
un título ahí que dice ingeniero mecánico. Obviamente, como les decía, no va a haber a lo mejor un título que diga ingeniero mecánico, ¿verdad? O sea, algo que diga si se tituló de mecánico, ¿no? A lo mejor ingeniero automotriz, ¿no? Pero ingeniero mecánico no va a haber. Como no hay ingeniero mecánico el título, lo que vamos a hacer es llevar a gente que hable de esa persona que siempre le ha arreglado el carro, que nunca le ha quedado mal, y entonces vamos a empezar a acreditar al perito. Por ejemplo, en el otro caso hay un certificado en donde dice que Julián Darío es operador en cerrajería. Únicamente es un diplomado, tampoco nunca vamos a ver un título que diga cerrajero, que estudió 4 años y que se tituló de cerrajero. Y finalmente, abajo dice diploma en criminalística. Si yo voy a un juicio a presentar mi dictamen y yo presento eso que digo diploma en criminalística, me van a echar para atrás, porque sí existe una licenciatura de criminalística y yo lo que necesito presentar es un título profesional que diga criminalística. Si yo presento eso en criminalística, va para atrás todo. ¿Mande? Perdón que te interrumpa, hace ratito comentabas que no era necesario tener el título y me comentas que te echarían para atrás si llevas un diploma de criminalista. Sí, yo comenté que no es necesario tener el título cuando las materias no están reglamentadas, o sea, cuando la profesión no está reglamentada por la SEP. Por ejemplo, en este caso la criminalística sí está reglamentada, por eso necesitas una criminalística. Ok, perfecto. Bien, ¿qué es lo que te comento que pasa en mi caso? Yo tengo un título que dice licenciada en Ciencias Penales, que es Criminalística y Criminología, pero como sí existe una licenciatura en Criminalística, yo necesitaba presentar en el juzgado un título que dijera Criminalística, para que me hicieran válido mis peritajes, porque sí existe la licenciatura en Criminalística. ¿Vale? Voy a hacer un paréntesis acá. La verdad, lo que comenta su compañera es muy importante, además de que es gravísimo, porque actualmente hay escuelas que manejan así la licenciatura. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de captar más alumnos. Se las generalizan en una sola licenciatura que es Ciencias Periciales, cuando en realidad eso es completamente ilógico, porque hay muchísimas ciencias periciales. Entonces, esta es justamente, y la verdad me encanta que lamentablemente uno no se entera de ese tipo de información en el momento en el que escoge una carrera, pero me gusta mucho el ejemplo que tú nos pones, porque efectivamente yo siempre he hecho mucho hincapié, en algún momento me tocó dar clase en una escuela que maneja la licenciatura así, y pues la verdad preferí salirme porque pues no es completamente sincero lo que le manejan a los chicos, que lamentablemente se dan cuenta de estas carencias una vez que egresan y se enfrentan con la problemática de que en verdad no son licenciados en nada en particular. Esto es muy grave. Entonces, pues retomando el ejemplo que pone la compañera. Entonces, en el caso de la carrera que dice Criminología y Criminalística que da el CLEU, no tiene una validez en el caso de que quieras hacer un peritaje. De igual manera te van a decir, ¿sabes qué? Es que no eres criminalista o no eres criminólogo, tienes que especializarte en cualquiera de las dos o estudiar nuevamente cualquiera de las dos para poder aplicar el conocimiento. No, en este caso sí es válido porque el título cuando sale en el CLEU, si viene así, viene licenciado en criminalística y criminología, o sea, si viene especificada, digamos, las dos, ¿me explico? Pero en el caso en particular mío, mi licenciatura viene licenciada en Ciencias Penales, o sea, no dice criminalística, y como no dice criminalística en específico, ese es el problema. En el caso del CLEU, no. Ahora, es muy importante lo que hablas de la especialización porque puedo tener, por ejemplo, decir, bueno, yo soy licenciada en criminalística, como ahorita, y voy a hacer un dictamen en explosivos, ¿no? Y me van a decir, bueno, ¿y tú qué sabes de explosivos? Es que tomé una materia en la escuela. Bueno, eso no me hace, o sea, si soy licenciada en criminalística, sí tengo el título, pero a la hora que me acrediten van a decir, oye, pero ¿dónde hay una especialización en donde de todas las materias que llevaste criminalística, explosivos, te enfocaste en ella? Y entonces, ¿puedo peritar legalmente? Sí lo puedo hacer. ¿Puedo emitir un dictamen en explosivos? Sí lo puedo hacer.
Pero ¿qué va a pasar en juicio oral o qué va a pasar en una etapa de vinculación? Cuando yo voy a exponer mi dictamen, le van a restar valor probatorio, va a perder credibilidad y van a atacar mi dictamen porque van a decir que no tengo realmente los conocimientos suficientes para poder emitir ese dictamen. Así es. Bueno, hasta aquí la compañera está haciendo una pausa. ¿Hay alguna otra duda? Si no, para que continuemos. Yo creo, profesora, yo todavía tengo la duda de lo del perito, que nos comenta que, por ejemplo, el cerrajero, que puede llegar a ser un perito con los años de experiencia. Yo creo, no sé si me puedan corregir, que más bien un perito se podría fundamentar en los conocimientos que tiene el cerrajero. Así como tal, el cerrajero tomar mi lugar como perito, no. Pero sí el perito fundamentarse en esos oficios, en la experiencia que tienen las personas en los oficios. No sé si esté mal. Bueno, es que justamente es lo que yo les comentaba, o sea, la experiencia no te da realmente el conocimiento. Es justamente lo que yo comentaba. El hecho de que yo tenga 10 años de abogada no significa que por eso sea una excelente abogada. Y yo vaya y le digo a mi cliente, oiga, llevo 10 años peritando y me va a decir, ajá, ¿y cuántos casos ha ganado, por ejemplo, no? Le diga, híjole, ninguno. Ah, pues entonces no es una experta, ¿verdad? Porque no ha ganado ninguno, ¿me explico? Por ejemplo, hay algo aquí que, insisto, bueno, voy a pasar ahorita a las etapas, en qué momento vamos a intervenir y todo, y les voy a explicar qué es lo que se hace. Y en la primera parte, cuando llega un perito a una audiencia de juicio oral, por ejemplo, el abogado lo que tiene que hacer es acreditarlo. Vamos a hablar del caso de un cerrajero. ¿Qué es acreditarlo? Señor, ¿cómo se llama usted? No, pues Juan Pérez. Señor, ¿cuántos años tiene? 50. Señor, ¿cuánto tiempo tiene de ser cerrajero? 30 años. Bien. Señor, ¿qué tipo de puertas ha abierto? No, pues de todo tipo de puertas, porque existen puertas así, 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 así. Bien, señor, ¿qué tiempo tarda en abrir una puerta? No, pues tantos minutos, tantos segundos. Señor, ¿por quién es contratado usted regularmente? No, pues me contrata gente que vive en zonas buenas porque resulta que siempre se le quedan las llaves en su casa, no sé, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso es acreditarlo. Con eso nos podemos dar cuenta que precisamente tienen los conocimientos y la experiencia. Aisladamente la experiencia no te da los conocimientos. O sea, el hecho de que una persona venga y me diga, tengo 30 años, tengo 50 años, tengo 80 años de ejercer, no significa que por eso sepa. Ese es el punto al que quería llegar. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Sí, eso sí lo tenía, bueno, sí lo había entendido como tal. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. Entonces, ¿qué es un peritaje? Un peritaje es aquel acto que realiza un perito, valga la redundancia, sobre personas, sobre hechos, sobre objetos, para llegar a la verdad de los hechos mediante una ciencia especializada. Eso es un peritaje. ¿Y cuál es la ciencia especializada entonces? Depende del peritaje que vayamos a emitir. Por ejemplo, si yo quiero emitir en alguna materia de incendio y explosivo, la ciencia especializada es incendio y explosivo. Si yo quiero emitir un dictamen en firmas para saber si la firma es o no es, entonces es en grafoscopía. Depende de la materia perital, es la especialidad que tenemos que tener. Tantito, ¿quién preguntó antes de su compañero Adrián? Clara, ¿no? Karina. Ok, gracias. Continuamos, compañera, por favor. Mil gracias. Bien. Otro de los requisitos para que podamos peritar es que no debemos de tener impedimentos para el ejercicio profesional. ¿Qué significa impedimentos para el ejercicio profesional, perdón? Muchas veces, si uno trabaja en el área de gobierno y lo sacan a uno o por cualquier cuestión sale uno, por cambio de gobierno o lo que sea, lo que pasa es que pueden a lo mejor inhabilitarlo. Entonces, ese es un impedimento para el ejercicio profesional. Otro impedimento, por ejemplo, es algún tipo de determinación legal que así lo establece. Por ejemplo, un médico que realizó mal una cirugía, mediante una resolución dice, ¿sabes qué? Por el momento no puedes ejercer por 4 o 5 años. Entonces, sí, esto es un impedimento para poder realizar el ejercicio profesional.
Y otra, por ejemplo, otro impedimento puede ser servidor público. En mi caso en particular, yo anteriormente, y insisto, por 10 años, trabajé en el área particular y perité en el área particular. Hoy, afortunadamente, me encuentro dentro del Poder Judicial como abogada y ahorita yo no puedo realizar peritajes particulares porque estoy adscrita a una dependencia de gobierno, soy servidor público y no puedo realizar peritajes por el momento particulares. Entonces, tengo un impedimento para ejercer mi profesión, particularmente, ya sea como perito o como abogado por este momento. Eso no quiere decir que sea algo indebido o algo ilícito o algo ilegal, simplemente la ley orgánica estipula que no puedo peritar por el momento en cuestiones particulares. Siguiente. Bien, aquí vamos a entrar ya en algo un poquito más sólido y es súper, súper, súper importante de verdad que esto lo sepan porque yo les puedo decir que esto no lo van a ver, se los puedo asegurar de verdad. Hay excelentes maestros, pero quizás faltan personas que realmente sepan de derecho para que les puedan decir en qué momento van a intervenir, cómo lo van a hacer, cómo van a intervenir y cuándo van a intervenir. Primero que nada, necesitamos saber que en el artículo 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicen que los peritos que elaboren dictámenes, porque los peritos son los que elaboran los dictámenes obviamente, van a tener acceso en todo momento a los indicios sobre los que versará precisamente la prueba, ¿no? La prueba pericial. Como decía, por ejemplo, van a tener acceso a las firmas para hacer el peritaje de grafoscopía, a la pistola para hacer el peritaje en balística y para que se pueda, esto tienen que tener acceso para que cuando lleguemos al momento en donde tengan que participar, sea parte del interrogatorio. Ahora, afortunadamente o desafortunadamente, toda la gente que estudia criminalística piensa, voy a salir y me van a dar trabajo en el gobierno, pero esto es falso. En muchos de los casos, sinceramente, las posibilidades de entrar son como bastante bajas. En algún momento su servidora, después de que terminó la licenciatura en Ciencias Penales, entré a peritar en servicios periciales de la ciudad de Puebla, pero estuve solamente 2 años porque hubo cambio de gobierno y me sacaron. Entonces me vi en la necesidad de peritar particularmente. Entonces, este acceso a los indicios, ojo, no nada más incluye a los peritos de procuraduría. Los accesos a los indicios incluyen a los peritos particulares, porque muchas veces el perito particular no sabe que también tiene derecho a ir a donde está el indicio, como la pistola, a hacer pruebas, a recabar pruebas, a ir a ver la huella dactilar para hacer el estudio. O sea, muchas veces los peritos particulares no lo saben y no lo hacen, ¿me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, que en el momento de que sabemos que tenemos un indicio, podemos tener acceso a ese indicio para realizar la pericial. No nada más es un derecho que tienen los peritos públicos, también los peritos particulares tienen ese derecho. ¿Sale? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, vamos a ver así como rápidamente, para no hablarles así tanto de derecho, pero sí lo tienen que saber, que existen 3 etapas en el procedimiento. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy detenida porque me robé un gansito del Oxxo, supongamos. Al momento que soy detenida, yo soy llevada al agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público tiene 48 horas para que me ponga ante un juez de control. El juez de control es el que va a llevar a cabo todas las audiencias, ¿sale? Todas las audiencias a partir de que me pone a disposición del Ministerio Público del juez de control. Ahí cuando estoy con el juez de control, la primera audiencia que empieza es la audiencia inicial. Ahora, ¿cuándo vamos a intervenir nosotros? En esa audiencia inicial. ¿Por qué? Cuando yo soy detenida y me llevan a la procuraduría, a la fiscalía, supongamos que llevan el gansito que yo me robé y quieren acreditar que yo me robé ese gansito porque allí están mis huellas dactilares. Entonces mandan a traer al perito de procuraduría, en este caso, para hacer la pericial en dactiloscopía. El perito tiene 48 horas para emitir su dictamen pericial, en lo que ponen a disposición a mí, al juez de control. Y luego entonces, esas 48 horas
lo que va a suceder en esas 48 horas es que ustedes se tienen que apurar para poder hacer su pericial, y cuando yo llegue con el juez de control a la audiencia inicial, esa pericial ya esté realizada, ese dictamen ya está realizado, para que en esa audiencia inicial se pueda ocupar ese pericial, ¿sale? Posteriormente, en esa audiencia inicial, hay una etapa que se llama vinculación, es cuando dice el juzgador, ¿sabes qué? Sí te voy a vincular a proceso, es decir, sí voy a iniciar una investigación más amplia en tu contra, porque si hay elementos como el peritaje de dactiloscopía, en donde dice que efectivamente estaba tu huellita ahí, y entonces sí voy a seguir la investigación. Y dan tiempo para que se siga investigando, y una vez que se cierra la investigación, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. En la etapa intermedia únicamente lo que se va a hacer, van a ofrecerse todas las pruebas que se tienen, y ahí el juez va a decir si esas pruebas son legales, no son legales, van a pasar a juicio oral, no van a pasar a juicio oral. Ahí no tenemos ningún tipo de intervención. Y finalmente, si el asunto llega a juicio oral, es decir, ya pasamos la etapa intermedia del filtro de pruebas, llega una etapa de juicio oral en donde ahí intervenimos nosotros, pero ahí intervenimos directamente y presencialmente en audiencia de juicio oral. Es decir, ahí es donde el perito demuestra de qué está hecho, ahí es donde el perito demuestra su dictamen, ahí es donde el perito va a explicarle al juzgador qué es lo que plasmó en ese dictamen que hizo. Ahí es donde, valga la pena decirlo, destruyen al perito o el perito sale avante con su dictamen en el juicio oral. Porque en el juicio oral, la única manera de saber qué dice ese dictamen que emitió el perito es a través del perito. No es que llegue el Ministerio Público y le dé lectura a tu dictamen, no es que llegue otra persona y hable del dictamen que tú hiciste. Tú vas a llegar y tú vas a hablar de tu dictamen, ¿sale? ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Sí, ¿qué es un juez de control? ¿Qué hace? O sea, más bien, ¿quién es y qué hace? ¿Cuál es su actividad? El juez de control, como su nombre lo dice, es el que controla que todos los actos procesales estén realizados conforme a derecho. El juez de control es el encargado de llevar la audiencia inicial, que les digo ahorita, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio, nada más audiencia inicial y audiencia intermedia. El juez de control ya no aparece en el juicio oral, porque en el juicio oral ya tenemos un tribunal de enjuiciamiento. Luego entonces el juez de control es el que va a determinar si esta persona tuvo una retención legal, si esta persona va a ser vinculada a proceso, qué medidas cautelares se le van a imponer a esta persona y qué plazo de cierre de investigación se va a dar. Es decir, le voy a dar 3 meses más al Ministerio Público para que siga investigando, o ya cierro aquí el plazo de cierre de investigación y nos vamos directamente ya a la etapa intermedia y luego a juicio oral. Eso es lo que hace un juez de control. Continuamos. Bien. Como les decía, en la audiencia inicial hay una etapa que se llama la vinculación a proceso. En esa vinculación a proceso, el juez va a decidir si esta persona sí está sujeto a un proceso o no está sujeto a un proceso. En la vinculación a proceso, ojo, en la vinculación a proceso, la gente del Ministerio Público va a decir todo lo que tiene para que hasta en ese momento, para que el juez pueda vincular o no. Es decir, el Ministerio Público puede utilizar datos de prueba o medios de prueba. Y vamos a ver la diferencia entre datos de prueba y medios de prueba. Siguiente, por favor. Los datos de prueba están, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice en su artículo 261 que un dato de prueba, vamos a verlo fácil, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público puede llegar a esa etapa de audiencia inicial y él va a decir datos de prueba, es decir, él lleva el dictamen que el perito realizó. Entonces el Ministerio Público lo que va a hacer es decir, su señoría, tengo un dictamen emitido por la perito Juanita Pérez de medicina. En ese dictamen dice que la persona falleció por asfixia mecánica y que esa persona tiene 5 hematomas y entonces el que va a decir lo que está en ese dictamen es el Ministerio Público. Eso es un dato de prueba, es decir, va a llevar ese documento que tú hiciste
y va a leer tu documento y va a decir que dice ese documento. Pero ojo, en la etapa de vinculación es la única manera en que tu documento puede ser leído, tu dictamen. En juicio oral eso no se puede hacer. En juicio oral no puede llegar el Ministerio Público y leer lo que está aquí. En juicio oral tienes que ir tú a decir lo que está en tu dictamen. Es la única entonces, etapa ¿en donde qué puede paso sería? utilizarlo el Ministerio Público. Mándeme. Perdón que te interrumpa. ¿En qué paso sería? ¿En el intermedio o en el inicial? ¿En ambos? Audiencia inicial. Audiencia inicial. En la audiencia inicial está la vinculación y ahí en la vinculación es donde él ya da datos de prueba. Es decir, tengo un informe de la policía en donde dice que lo dejan afuera del Oxxo. Tengo un dictamen en dactiloscopía en donde el dictamen dice esto, que tiene una huella dactilar el gancito, ¿no? Por ejemplo. Tengo la entrevista de la empleada. En la entrevista dijo la empleada que entró, que agarró el gancito y que se lo metió a la bolsa. Y entonces el Ministerio Público va a hacer referencia a esos datos de prueba a través de la lectura de esos documentos nada más. ¿Sale? Ok. De hecho, aquí estamos, miren, estamos aquí, nos señala la compañera en su diapositiva que seguimos en la audiencia inicial y estamos justamente en la parte de datos de prueba, entonces seguimos ahí, ¿vale? Siguiente, por favor. Sí. La otra que tenemos son los medios de prueba y aquí es donde entramos de manera directa como en un juicio oral. La forma en que puede, como digo, incorporar un perito a la información puede ser a través de un dato de prueba o un medio de prueba. Si decide hacerlo a través de un dato de prueba, únicamente va a leer lo que está en el documento. Pero si decide hacerlo a través de un medio de prueba, significa que va a llevar a la persona para que la persona hable de ese dictamen. Por eso su nombre lo dice, medio. O sea, yo voy a ser el medio por el que le va a llegar la información al juez. Es decir, dice toda fuente de información que permita reconstruir los hechos, respetando las formalidades del juicio. ¿Quién va a ser la fuente de información en un medio de prueba? Yo, la perito. Un medio de prueba me voy a constituir yo porque a través de mí se va a incorporar esa información. Es decir, más adelante vamos a ver cómo se interroga el perito, cómo es el contrainterrogatorio y cómo es que voy a ir a hablar de ese dictamen. ¿Ya vieron la gran diferencia? Si el Ministerio Público decide hacer datos de prueba, solamente va a leer tu dictamen. Pero resulta que a veces la contraparte dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que venga el perito y que me diga por qué puso eso en su dictamen. Entonces te mandan a llamar y te ofertan como un medio de prueba, es decir, para que tú expliques de viva voz qué hay en tu dictamen. ¿Sale? Ok, o sea que la única diferencia entre uno y otro es quién lee el dictamen, por así decirlo. Efectivamente, en el dato de prueba, el Ministerio Público lo lee como tal. En el medio de prueba, ahorita dijiste algo muy importante, ¿quién lee el dictamen? En el medio de prueba no es que el perito llegue con su dictamen y lo empiece a leer. En el medio de prueba, a través del interrogatorio que vamos a ver ahorita, el perito empieza a darle información de su dictamen y está prohibido que el perito tenga su dictamen ahí que diga, a ver, voy a leer mi dictamen, introducción, tal cosa, planteamiento del problema. No, así no es. Ahorita les voy a decir cómo es interrogar, contrainterrogar, pero ahí el perito va a ir a hablar de su dictamen a través de las preguntas que le haga la gente del Ministerio Público y posteriormente va el abogado defensor, o sea, la contraparte, va a tratar de destruir eso que dijo el perito. Ok, sí. Bien, gracias. ¿Quién acaba de preguntar, por favor? Karina. Gracias. Listo. Bien, Marta, ¿me podrías decir, por favor, en qué áreas puede peritar una persona? ¿En qué materias? Lo dije al inicio de la clase. En criminalística, en derecho, ya no recuerdo la otra. No. Margarita, por favor. ¿En qué materia puede peritar un perito? ¿Me escuchas, Margarita? ¿No? ¿Alejandro?
Creo que es un buen momento pero perdón, es un buen momento para ver quién está realmente en la clase. ¿Está Miguel? Sí. ¿Marta? Sí. ¿Adrián? Presente. ¿Sara? Presente, ¿Karina? profesora. Ah, Presente. ¿Karina? Soy la misma, Clara Karina. Es el mismo nombre. No, dije Sara. Ah, perdón. Ya Yo hice también mi escuché lista Clara. bien fea. Karina, sí está. Victoria. Diana. Margarita. Margarita. Fernanda. Alexis. Alexis. Alejandro. Presente, profesor. Damián. Y listo. Entonces estaba Alejandro por contestar. Gracias. Ok, ¿Me puedes entonces, esas materias? las materias, sí, puede ser dactiloscopía, balística y así. Ajá. ¿En qué áreas me puedes desempeñar como perito? Una, por ejemplo, es el área penal. La mercantil, ¿te refieres a la mercantil, la familiar y la penal? Efectivamente. Materia mercantil, familiar, civil, penal. ¿Sale? Bien, ¿seguimos? Por favor. Sí. Ya, Apaguen, por favor, los demás sus micrófonos. No sé si ahí está. Ok. Dinámica de la intervención del perito. Esta dinámica se va a llevar a cabo ya sea en la audiencia de vinculación, como les dije, cuando el Ministerio Público decide llevar al perito como medio de prueba, o en la etapa de juicio oral. Es exactamente la misma mecánica que se va a llevar de uno de otro. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar primero? Voy a llegar a la audiencia, al juzgado, y en este caso yo voy a ser separado de las demás personas para que yo no tenga comunicación con ellos. ¿Con qué finalidad? De que entre ellos no se pasen información, que entre ellos no se comuniquen lo que va a pasar y que entre ellos no pueda haber una contaminación del asunto. Entonces, lo que van a hacer es aquí separarlos para que nadie oiga, nadie escuche y nadie diga nada. Posteriormente, se va a mandar a traer al perito, en donde se le va a decir, se le van a preguntar sus datos personales, es decir, cómo se llama, a qué se dedica, en dónde vive, y es a lo que le llamamos acreditación. ¿Cuántos años tiene de ser perito en tal materia? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Cuántos dictámenes ha hecho? ¿Cuántos dictámenes hace al día? ¿Por qué hace ese tipo de dictámenes? Aquí podemos irnos como para bien o para mal. Si le preguntan a un perito, diga perito, ¿y cuántos dictámenes? Un perito de Procu, por ejemplo, perito, ¿cuántos dictámenes hace al día? Él va a decir, no, pues como 10, ¿no? Por ejemplo. Ah, muy bien. Y podemos decir, no, pues sí, hace muchos peritajes, sabe mucho ese perito. Pero la defensa le va a decir, ok, usted mencionó que hace 10 dictámenes, ¿no? Sí, bien. Diario, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda por cada dictamen? Por ejemplo, no, pues 2 horas. O sea, usted se tarda 2 horas para hacer un dictamen en criminalística, ¿sí? Y es el tiempo suficiente, sí. Y ya si lo vemos, dices tú, no, pues es que un dictamen en criminalística no se hace en 2 horas, ¿me explico? Entonces no es un dictamen tan bien hecho. Entonces, a lo mejor la intención del Ministerio Público era que vieran que hacía muchos dictámenes, pero esa información fue mal utilizada por el abogado defensor. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando nos acreditamos. La otra cuestión es que a veces llegan, por ejemplo, los policías o los peritos. No, pues es que yo tomé un curso de esto y tomé un curso del otro y de derechos humanos y de cadena de custodia y cuestiones así. Y resulta que de repente cuando le toca contrainterrogar al abogado defensor, lo que sucede es que le dice, perito, usted tomó muchos cursos, ¿verdad? Sí. Y de cadena de custodia, sí.
y sabe embalar perfectamente, sí. Ah, muy bien. Oiga, perito, y usted dijo ahí en su dictamen que embaló la sangre en una bolsita de papel, ¿verdad? Sí. Y que esa bolsita de papel tardó 2 horas en llegar al laboratorio. Sí. Ah, muy bien. Y usted sabe que la sangre tiene un trato especial, ¿verdad? Sí. Y que ese trato es ponerla en una hielera. Sí. Y usted no la puso en la hielera. No. Bien, gracias, perito. Me explico, entonces, ahí es cuando los peritos primero los alzan de que útale, son los mejores peritos de este mundo, y posteriormente, como dicen, el pez por su propia boca muere, ¿no? Y posteriormente les cae, porque resulta que el perito dijo que tenía 1000 estudios y al final de cuentas no hizo los estudios que tenía, ¿sale? Una vez que se acredita, se le toma la protesta de conducirse con verdad. Ojo, tuve un asunto en donde un perito, yo creo que era nuevo ahí en la materia, y entonces era la contraparte, y cuando llega, le dicen, perito, ¿usted acepta y protesta el cargo? Y el perito se levanta y pone la mano así, y dice, sí, acepto y protesto el cargo. En realidad eso no se hace, únicamente se dice, sí, su señoría, acepto y protesto el cargo, sí, ciudadano, acepto y protesto el cargo, sí, juez, acepto y protesto el cargo, únicamente. No se tiene uno que parar, no tiene uno que extender la mano, no tiene que hacer uno absolutamente ningún tipo de acción, solamente es decir, acepto y protesto el cargo únicamente, ¿sale? Y posteriormente se le exhorta a que se conduzca con verdad y a que diga todo lo que está en su dictamen y hable lo que sale, o sea, hable todo lo que está en el dictamen. ¿Puede el perito decir otra cosa que no esté en su dictamen? Sí, sí puede. Pero eso va a ser tomado en cuenta para la valoración de ese peritaje, no va a ser tomado en cuenta. Es decir, chin, se me olvidó poner bibliografía, pero ahorita que me pregunten en qué me sustenté, le voy a decir que fue la bibliografía A, B, C, D. Muy bien, ya lo dijo en audiencia, pero el abogado, la contraparte, ¿qué va a hacer? Va a decir, perito, usted en su dictamen no puso bibliografía. No, pero ya la dije aquí. No, no cuenta, eso no cuenta. Es única y exclusivamente lo que está en el dictamen, porque si no pierde valor probatorio las cosas que no pusiste o lo pusiste mal. Perito, ¿usted revisó su dictamen? Sí, sí lo revisé. Minuciosamente, sí. Perito, el nombre de la persona es Juan Pérez en su dictamen y se llama Pedro Pérez, ¿no? Ah, es que me equivoqué. Bueno, ya, punto malo para el perito porque ya va perdiendo valor probatorio esa pericia. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda? Compañera, ¿cuánto dura tu video más o menos? Son 3 pedacitos de segundos, de fracciones. Ah, ok. Sí, decía para que nos apuremos para darle también tiempo a lo del video. Ok. ¿Va? Bien. Bueno, ¿alguna duda acá? Ok. Posteriormente, lo que se hace con el perito es que una vez que ya va a empezar a hablar, se empieza a preguntar por medio de un interrogatorio. Es decir, ¿quién hace un interrogatorio? La parte que ofrece a la persona. Es decir, yo propongo, yo interrogo. Ajá. Yo voy a realizar el interrogatorio. Si yo propuse al perito de dactiloscopía, yo empiezo a realizar las preguntas abiertas. Preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Perito, ¿qué estudio realizó? Perito, ¿cuándo? Perito, ¿cómo? Perito, ¿por qué? Una de las preguntas que está aquí prohibidas en el interrogatorio son las preguntas sugestivas, que es caso contrario al contrainterrogatorio. Las preguntas sugestivas no empiezan con un cómo, cuándo, dónde, por qué, sino ya le está sugiriendo la respuesta al perito. Por ejemplo, todas las que les acabo de decir. Usted no dijo en su dictamen eso, usted no puso eso, usted fue al lugar, sí, y usted no recabó tal cosa. Esas son preguntas de un contrainterrogatorio. Pero en este caso, el interrogatorio lo realiza la persona que ofrece al perito. Ajá, es decir, yo propongo al perito, yo realizo interrogatorio. Siguiente, por favor. Una de las características que tiene el interrogatorio y el contrainterrogatorio es que al perito sí se le pueden hacer preguntas en forma de hipótesis. Es la única persona a la que se le pueden hacer este tipo de preguntas, a ninguna más. Es decir, yo no puedo decirle a un testigo común y corriente, oiga, testigo, supongamos que usted viniera caminando en la calle y viera que mataran a una persona. ¿Qué tipo de manchas hemáticas podrían estar en ese lugar? Yo a un testigo cualquiera no le puedo preguntar eso. A la única persona que le puedo preguntar es a un perito hipotéticamente. Y él tiene que responderme, ¿sale? Entonces, aquí muchas veces objetan los abogados y dicen, objeción, es una hipótesis que se le hace al perito. Sí,
Eso está permitido en la ley, que al perito se le hagan preguntas en forma de hipótesis. Es la única persona a la que se le pueden hacer preguntas en hipótesis. Siguiente, por favor. Ahora, contrainterrogatorio, la parte que no ofrece. El contrainterrogatorio se utiliza para desvirtuar todo lo bueno que ya se dijo, ahora vamos a decir todo lo malo, es decir, la otra parte va a tirar lo bueno que ya se dijo del perito. Y aquí sí se dicen las preguntas sugestivas, como le digo, a lo mejor el Ministerio Público le preguntó qué estudios tiene y el perito se echó 20, ¿no? Ese es interrogatorio. Contrainterrogatorio, usted dijo que estudió tal cosa, sí. Y usted dijo que era experto en embalar, sí. Y usted no embaló bien la sangre, ¿me explico? Ese es el contrainterrogatorio. Yo voy a sugerir las respuestas tirando los argumentos que ya había dado el perito bien. Siguiente. Hace un rato decía una compañera, oye, pero entonces nada más cambia la forma. En el dato de prueba lo lee el Ministerio Público y en el medio de prueba el perito lee su dictamen. No, el perito nunca tiene su dictamen en la mesa. El perito pasa sin su dictamen. Si se le va la onda al perito porque se olvida, porque hay veces así que tienen muchas cosas y se le olvida al perito cierto dato, el abogado, ya sea el Ministerio Público, el abogado defensor, dependiendo de quién esté interrogando y contrainterrogando, puede ser un ejercicio que se llama apoyo de memoria. Es decir, el perito me dice, ¿sabes qué? No recuerdo qué tipo de sangre era la persona. Ah, muy bien. Se hacen ciertos pasos y se le pone a la vista su dictamen para que el perito pueda ver el dictamen y entonces recordar lo que dice en su dictamen. Pero no es que el perito esté leyendo todo el dictamen. Toda la información se saca a través de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. El perito nunca lee su dictamen completo. Solamente puede leer cierta parte del informe. Y este artículo 376 es muy claro. Dice, el perito podrá leer parte del informe. Dice, podrá leer y dice parte. No dice todo el informe porque me han tocado peritos que se avientan todo el informe y obviamente eso no tiene ningún valor probatorio y el juez lo saca. ¿Sale? Siguiente. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Ok, gracias. Bien, ahí en la siguiente diapositiva, para que el perito pueda llegar a audiencia, ya sea de vinculación o audiencia de juicio oral, que es donde tiene intervención, el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que tiene que ser a través de una citación. Esta citación se tiene que hacer con 48 horas de anticipo a que venga la audiencia. No si se hace después, el perito no se puede presentar porque la notificación no está hecha legalmente. Aunque tenga un apercibimiento, aunque diga en caso de no presentarse se le impondrá tanta multa, si la notificación no fue realizada con 48 horas de anticipación y el perito no se presenta, legalmente no tiene ninguna repercusión. El perito tiene que dar medios de notificación para que pueda ser citado, es decir, un correo electrónico, un número telefónico, una calle, un domicilio, para que él pueda ser ubicado, ¿sale? Y la otra es que si yo ofrezco a mi perito, yo llevo a mi perito, o sea, las partes llevan al perito, no es que yo le diga al juzgador, oye, perito, tú tráetelo, no, para nada. Si yo lo llevo, si yo lo ofrezco, yo lo llevo. Si el Ministerio Público lo ofrece, lo lleva. ¿Puedo pedir auxilio judicial? Sí. En el caso de policía, por ejemplo, yo quiero traer al policía, pero soy la defensa, yo le voy a decir al policía, ven, y el policía no va a ir. Entonces tienen que enviar un oficio al superior del policía para que el policía luego entonces pueda ir. Sí puedes pedir auxilio judicial, sí lo puedes hacer. Pero normalmente las partes que ofrecen al perito son las partes que la llevan. Siguiente, por favor. Bien, finalmente tenemos que la etapa de juicio oral, como les decía, audiencia inicial, audiencia intermedia y juicio oral. En el juicio oral se siguen exactamente las mismas reglas que les acabo de decir de la forma en que interviene el perito y es estipulado en el artículo 391. ¿Qué pasa si estoy citado, pero me citaron a las 9 de la mañana y resulta que no llegué a las 9 de la mañana? Obviamente me van a regañar mi superior jerárquico, pero puede empezar el juicio sin que el perito esté con otro testigo, dependiendo de
Aquí depende mucho del Ministerio Público, cuál sea su estrategia para pasar a una persona antes, otra persona después, pero pueden empezar perfectamente sin el perito y pasar a otro testigo. La otra, pues sigue las bases del interrogatorio y el contrainterrogatorio, ¿no? Las que ya les dije. El dictamen va a ser la base principal de lo que va a ir a hablar ahí en ese juicio oral el perito, como les dije, no bajo lectura, sino bajo lo que esté hablando. Y decirlo también que la arrogancia en este caso tiene consecuencias, es decir, muchas veces los peritos son ofrecidos por la contraparte. Por ejemplo, un perito de procuraduría es ofrecido por un defensor privado. Obviamente que es ofrecido para exhibirlo, para decir que hizo mal su trabajo, ¿no? Y entonces en procuraduría les aconsejan y les dicen, ¿sabes qué? Tú a todo vas a decir que no lo recuerdas, que no lo sabes, que no lo recuerdas, que no lo sabes. Si llega un perito así y le dice, es que no lo recuerdo, es que no lo sé, lo único que va a pasar es que esa pericial ya no va a tener absolutamente ningún valor. Entonces, no se debe de hacer esa cuestión, ¿sale? Y por último, bueno, el ejercicio precisamente es que se describan ese tipo de lesiones, es describir ese tipo de lesiones de manera exactamente bastante exacta, es decir, a dónde se encuentran ese tipo de lesiones, en qué parte del cuerpo, dirección, forma, todo, objeto con el que se infirieron esas lesiones. Y posteriormente yo lo que voy a hacer es obviamente que en un contrainterrogatorio escrito, ponerles cuáles son las preguntas o los puntos a donde pueden pegarles respecto a pegarles, digamos, a donde pueden estar mal respecto a lo que ustedes escribieron, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Pues no, al parecer no. Bueno, ¿No? vamos a hacer una cosa. La verdad es que no estoy segura de que, porque cuando hicimos las primeras sesiones en línea utilizamos la plataforma de YouTube para hacer los videos. Algunos de los videos no podían ser subidos porque tenían contenido que detecta YouTube como inapropiado. Entonces, no sé, en el caso de las lesiones que nos pones aquí en las imágenes, no sé si vaya a suceder una cuestión similar. Entonces, ¿qué te parece que mejor el compendio de lesiones, pues ustedes ya lo tienen en las diapositivas que nos mandó su compañera el día de ayer? Entonces, revísenlas ahí mejor y ahorita yo no las transmito, ¿va? Para que no haya ningún tipo de problemas por eso. Bien, ahora, ya para finalizar, les voy a poner un video en donde es un video de una audiencia. Al inicio de la audiencia de juicio oral, se hacen una parte que se llaman alegatos de apertura. En ese alegato de apertura, el abogado promete al tribunal lo que va a pasar, lo que va a escuchar, y en este caso yo prometí que iba a pasar una química industrial, a decir que era química industrial y que obviamente no iba a tener los conocimientos para poder peritar en sangre, ¿no? Esa fue mi promesa. Es el primer videito que van a ver, dura segundos. El segundo video que van a ver es ya como tal el interrogatorio, el contrainterrogatorio a esta perito. Es en el estado de Tlaxcala donde se llevó a cabo este juicio. Y en este caso es el interrogatorio de la perito en química industrial, en donde van a oír claramente que no tiene, o sea, que se evidencia que no tiene el título como tal de química industrial o de química forense, perdón, o una especialidad. Y eso hace precisamente que la pericial que ella emitió no sea válida, porque no es la idónea, la licenciatura que tiene para poder realizar la pericial de laboratorio. Y en el último videito van a ver los alegatos de clausura, así como hubieron los alegatos de apertura en donde yo le dije al tribunal, quiero que escuchen a esta persona y se den cuenta que no es idónea. En el alegato de clausura ya se dice muy bien, se dice, ¿saben qué? Como les dije, vino Juanita Pérez y se comprobó que no tiene esa ciencia, que no tiene esa arte y y no le den valor probatorio, ¿vale? Entonces voy a ponerlo en la tele. Ustedes, bueno, voy a poner aquí la pantalla y necesito que ustedes me digan si ahí ven perfectamente la pantalla. Permítanme. Nada más, por favor, todos en el recuadro de la imagen de su compañera, le hagan clic en la parte de la chinchita donde dice fijar en la pantalla para que todos lo puedan ver más grande. ¿Va?
No sé si ahí lo vean. No, más abajo. Más Ahí. abajo. Y un poquito más. Ay, No, se fue mucho. a la derecha. Ahí. Bueno. Lo que quiero es que oigan prácticamente. Ese es el alegato de apertura. ¿Vamos bien? Ahí va, ¿eh? Ahorita le pongo otra vez para que. De igual forma, mandará a clasificar a la químico forense, la química Stervais, pero ustedes mismos se darán cuenta que ella ni siquiera cuenta con la patente necesaria para poder realizar estudios de sangre. De igual forma, el perito, si escuchamos ahí, que no contaba con la patente necesaria para poder realizar estudios de sangre, ¿sale? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, denme Sí. 2 minutos y voy a poner el otro. ¿Qué? ¿Tiró el café? Problema que tuvo en ese momento de que Bien, voy a ponerlo nuevamente, ¿ahí lo ven? Sí. Sí. Gracias. Permítanme, voy a subirle tantito porque no puedo. La muestra es perfectamente adecuada y adecuada para el análisis correspondiente o para los análisis correspondientes. ¿Sí escuchan? Sí. Más o menos. Yo no muy bien. A ver, permítanme. Acabo de mencionar que tiene una cédula profesional. Y esa cédula profesional es la número 087511178. Que precisamente la cédula antes mencionada la acredita usted en la carrera de química industrial. La química industrial, perito, se enfoca en la evaluación de productos químicos en la aplicación industrial. Así es. Y otras áreas que desarrolla también la química industrial, que son los sistemas para el control ambiental. Sí. Bien. Digamos que principalmente se enfoca en el desarrollo de productos para la industria. Pues sí, pero también puede ser para alimentos debido a que también llevamos microbiología y pues es una carrera amplia porque incluso al principio de la carrera también se enfoca en alimentos. Así es. Ok, gracias. Usted realizó un dictamen, bueno, realizó 2 dictámenes, de los cuales usted ahorita dijo que no recordaba precisamente el número de los dictámenes. Y en esos dictámenes usted realiza un análisis de sangre para determinar un grupo sanguíneo de una persona. Y en el otro realiza un análisis de sangre para determinar cierto tipo de drogas. No realiza un análisis para evaluar algún producto químico. Ok. Perito, usted en su dictamen que hizo, usted puso bibliografía. Bien, sí vimos ahí que la perito, bueno, prácticamente es de manifestar que obviamente no tenía los conocimientos porque ella es química industrial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A lo mejor sí tenía los conocimientos, pero no los tenía claros. Ajá, ahora vamos a esto. Vamos al siguiente punto. Por favor. Respectamente un advertido que sea recurrente por 1 o 2 ocasiones. Entonces, las circunstancias no lugar a esa decisión. Continúe.
Gracias. Quisiera todavía manifestar que usted realizó unos estudios en el inicio de su carrera en la clínica. Bueno, realizó prácticas en una clínica. Y que eso la facultaba para poder realizar judiciales en química forense. Gracias, señoría. Es una pregunta ambigua. El experto jamás se refirió a eso. Ella mencionó que por ser químico tiene la experticia para poder realizar los dictámenes en comento. La defensa está malinterpretando y pretende realizar una pregunta ambigua. Defensa, señora. Su señoría, los argumentos del Ministerio Público no son congruentes, ya que dice que es una objeción ambigua, pero sus argumentos o sus fundamentos están relacionados a que la perito no dijo eso. Entonces, eso no es una fundamentación de una pregunta ambigua. Realmente no hay objeción como tal. En su caso es contradictoria su argumento que está dando el Ministerio Público. O es ambigua, o no lo ha dicho la perito, o no, sus argumentos no tienen congruencia. Señoría, se tacha o se tilda de ambigua la pretensión de la defensa. Esto es en atención que estoy haciendo o resaltando lo que en efecto mencionó la perito. Y la defensa, de manera ambigua, pretende realizar esa pregunta para hacer caer el error al testigo. Perito, le pregunté que usted menciona que está... Señora, no se ha resuelto la objeción. Sobre los argumentos. No lugar a la objeción, contesté. Sí, usted manifestó que ese servicio la faculta como tal para poder emitir dictámenes química forense. No precisamente. Yo referí que tengo una serie de conocimientos que a lo largo de la vida me han dado la capacidad de poder emitir. Ok, usted tiene los conocimientos para poder realizar una química forense. Sí. Bien. Y usted sabe que existe precisamente una especialización en química forense. Pues hay diplomados y hay cursos. ¿Usted no sabe que existe una especialización en química forense? He estado investigando y solamente he encontrado cursos. Por eso la pregunta es, ¿usted sabe o no sabe si existe especialización? No. No sabe que la SEP tiene precisamente especializaciones en química forense. Por los ignorantes que vienen hacia acá, adelante. Que no sabe que existe esa especialidad. Defensa. Nuevamente es lo mismo, señoría. Sus objeciones son enfocadas en una cosa que es irrelevancia y en su argumento mete que la perito no sabe. Eso no es un fundamento como tal de una pregunta irrelevante. Irrelevante es que no tenga importancia para el asunto. Teniendo eso, pues sí tiene importancia. No lugar a la objeción, conteste perito. ¿Me puede repetir? Sí, usted no sabe que la SEP tiene una especialidad en química forense. No lo he investigado, pero voy a investigar. Ok, no lo he investigado. Bien, ahí ya vimos que la perito, pues ya definitivamente ya estaba como de chin, no sé, pero sí existía una especialidad en esa cuestión, ¿sale? Y ya por último, vamos a ver el alegato de clausura, en donde les digo que ya resalta uno, que obviamente la perito pues no era la idónea para poder realizar ese tipo de periciales. En química industrial, la perito Esther Valls. Y esta defensa fue muy contundente en su alegato de apertura, que les iba a demostrar que la perito no contaba con la patente necesaria para poder peritar. Pues cuando vino a hablar la perito, precisamente dijo que era una persona que tenía un título en química industrial y no en química forense. Cuando se le cuestionó si sabía que existía una especialización en dicha área, incluso la perita exclamó: no lo sé, voy a investigar.
y quiso basar su experiencia únicamente en que estuvo 2 meses en haber estado en una clínica. Por eso ella cree que siendo perito en química industrial puede peritar en química forense. También escucharon una... Bien, sí, entendieron más o menos el concepto que les estaba yo comentando. No es la experiencia de 2 meses, sino el conocimiento. En el alegato de apertura se prometió precisamente que no sabía la perito, que no era la idónea. En el contrainterrogatorio se cumplió y al final de cuentas en el alegato de clausura pues ya se evidenció, ¿no? Bueno, pues esa ha sido toda mi intervención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, comentario. No, bueno, muchísimas gracias, compañera. La verdad es que normalmente cuando tengo alumnos que han cursado otras carreras, me gusta mucho que exista una dinámica retroactiva para que todos podamos compartir conocimientos y de cierta forma aprovechar el hecho de que algún compañero tenga pues mayor conocimiento en ciertas áreas. Entonces, pues estuvo muy bien, excelente tu intervención, muchísimas gracias por la preparación de tu tema, por incluso los videos también vuelven mucho más explicativas y prácticas las exposiciones y además por la disposición para la resolución de dudas de tus compañeros. Te agradezco muchísimo también el compartir las experiencias personales, que en varios puntos son muy ejemplares para ciertos puntos en particular. A partir de este tema, vamos entonces ya se supone que el día de hoy teníamos que ver el tema de elaboración de oficios, pero bueno, efectivamente, evidentemente no nos va a dar tiempo de revisarlo. La verdad es que tenemos mucho retraso en cuanto a las exposiciones. La hora en la que ustedes se conectan, la mayoría es aproximadamente 8:10, 8:12, y pues la verdad es que empezar la clase con 2 compañeros pues no tiene mucho sentido. Entonces voy a pasar lista y quien no esté en punto 8:05 no va a tener su asistencia del día. Esto pues yo no lo quería tomar, me parece una medida ya pues, exagerada, puesto que ya están todos en la universidad y la parte de la puntualidad tendría ya que ser pues clave en el comportamiento de todos. Entonces, no quería llegar a este punto, pero bueno, lo vamos a tener que hacer, dado que nos faltan muy pocas clases. Vamos a revisar la próxima clase, el tema de elaboración de oficios, y les daré también yo la parte del uso de comas, para lo cual pues, lo tendré que hacer muy rápido para que podamos realmente avanzar en el temario. Entonces, les comento la actividad número 12, sería el guión largo, ¿sale? La actividad número 13 es la de los 3 puntos suspensivos que nos dio su compañero Alejandro. La actividad número 14 sería la actividad de comas que nos puso su compañero Miguel. Y la actividad 15 sería la descripción de las lesiones que nos ponía la imagen la compañera Alejandra, la cual van a encontrar pues en su presentación. Entonces, los compañeros que tienen pendientes de enviar las actividades al grupo, por favor envíenlas para que los demás puedan realizarlas. Además de la tarea que ya les había yo dejado, que es la búsqueda de un meme que ustedes puedan detectar que tiene errores en cuanto al uso de los signos de puntuación. ¿Sí? ¿Lo podrá repetir, profesor? Es que no se escucha bien, se distorsiona. ¿Qué quieres que repita? Que buscar un qué, perdón. Un meme, una imagen, un meme que tenga un error de usos de signos de puntuación. ¿Ok? Ok. Bueno, les había dejado 2 o 3, no me acuerdo, pero solamente lo vamos a dejar en uno, puesto que ya tienen tarea. Y entonces les mencionaba que la próxima clase voy a apurarme porque tengo que llegar al objetivo que estaba planteado.
vamos a ver el tema elaboración de oficios, redacción y la parte de expresión en realidad la han ido revisando conforme han ido exponiendo. Entonces, pues digamos que por esa parte la vamos revisando, incluso pues casi cada una de las clases en las que ustedes tienen una participación oral activa. Entonces nos quedaría revisar la parte de elaboración de oficios, redacción y nuestro último tema sería dictamen. Entonces, no sé, ustedes tendríamos que revisarlo, qué tanta experiencia tienen en cuanto a elaboración de dictámenes, para que yo pudiera considerar que esta sea una parte incluida en su evaluación. Entonces, eso lo revisaríamos la próxima sesión. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo, profesora. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver los fundamentos jurídicos de la intervención pericial con la redacción pericial? Pues la elaboración del programa no lo realicé yo, entonces habría que buscar a la persona que realizó el temario porque incluyó este tema precisamente. Yo puedo cambiar el temario, puedo incluir temas, pero no puedo omitirlos, no puedo ignorarlos. Entonces, para que se considere que ustedes llevan todo el conocimiento que involucra su temario, pues este era un tema que venía dentro de. ¿Vale? Entonces, yo no realicé el temario, yo no podría justificarte ese punto. Pero me parece que no es un tema que sobreconocer, dado que, pues, todos nosotros nos involucra la actividad pericial. No, sí, de eso estoy muy consciente de que fue un excelente tema. Los puntos que indica son muy buenos. Todo lo que la presentación estuvo muy bien, pero no tiene nada que ver con la redacción pericial, porque no estamos hablando de fundamentos jurídicos ni de derecho procesal penal, estamos hablando de redacción pericial. Sí, pues te repito, el temario, yo de hecho ya se los mandé, el temario ya se los había mandado, si gustas revisarlo, y pues ahí tiene algunos otros puntos como el principio de supremacía constitucional, leyes, reglamentos, decretos. Viene todo eso, no viene, desafortunadamente no viene más explicado o justificada su inclusión en el temario, pero bueno, es un tema que, repito, tenemos que revisar puesto que viene en el temario, ¿vale? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Entonces cerramos la sesión ahora para que puedan ingresar a su próxima clase. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.